Le agradezco mucho a Iván, que fue el que me convocó a esta charla, y a la Universitas Fundación por llevar a cabo estos trabajos que son verdaderamente importantes hoy en día, sobre todo hoy que está cambiando el mundo laboral, el mundo del trabajo, el trabajo del futuro, como se le ha llamado, en donde la pandemia realmente lo único que hizo fue anticipar los cambios que ya se venían venir con la tecnología, con la robótica, con el trabajo de terceras personas, de ya no la relación directa, patrón, trabajador, los conceptos básicos como son la subordinación en la relación de trabajo, todos estaban ya cuestionados y estábamos estudiándolos a nivel mundo, a nivel de estudiosos de esta materia y viendo cómo íbamos a manejar precisamente las reglas del futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Sin embargo, la pandemia aceleró y puso en marcha todo esto, el trabajo a distancia, los derechos de desconexión, todo lo que ustedes han estudiado en varios eventos y en varias intervenciones de grandes maestros del derecho laboral en Latinoamérica. Pues a tomar el tema que me asignó Iván y voy a hacer, me voy a atrever a hacer un resumen histórico de nuestro derecho laboral y de lo que está pasando hoy en México, que Iván hizo un extraordinario resumen. Sin embargo, como ustedes saben, México fue pionero en estos derechos laborales, fue el primer país en el mundo que elevó a la categoría de rango constitucional los derechos sociales, los derechos contemplados en el artículo 123, y obviamente se tardó algunos años en digerir el constituyente de 1917, todo este capítulo que contiene en el 123 constitucional nuestro, en digerir esos avanzados derechos que le ganamos incluso a la Constitución de Weimar en Alemania y a la Constitución y a las constituciones europeas en ese avance que nos permitió ser el líder en estos derechos en Latinoamérica muchos años y que con el tiempo fuimos obviamente abandonando esas posiciones. Nuestra legislación laboral, esa que nace en 1917 con los principios básicos del constituyente, de los derechos mínimos garantizados en la propia constitución laboral, política del país en este tema laboral, y no es hasta 1931 con un proyecto del entonces presidente Emilio Portes Gil que se convierte primero en materia federal el tema laboral, o sea, de ser una materia local de legislaciones estatales, pasa a ser federal y nace la primera ley federal del trabajo en 1931. México tiene una costumbre de cambiar sus legislaciones normalmente en el mes de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajo, que en México se celebra el 1 de mayo de cada año. Y es hasta 1931 en que se fijan las reglas y se establece vía el tripartismo los tribunales laborales de ese tiempo, que se llamaron juntas de conciliación y arbitraje y que pertenecían al poder ejecutivo del país y hacían su labor conciliatoria en forma eficiente cuando nacen y evidentemente todo este proceso que con el tiempo se fue pervirtiendo en algunos reglones y politizando en otros, nos rigió hasta 1917. El cambio, pues, laboral
hasta el 2017, perdón. En el cambio laboral que en ese año nos sumergimos es totalmente diferente a lo que nos rigió 87 años hasta 2017. Este cambio que actualmente se rige por 4 cuerpos legales muy importantes, nace precisamente el 24 de febrero de 2017, en donde el presidente Peña Nieto publica la reforma constitucional a los artículos 107 y 123 constitucional, en donde se compromete a nivel mundial en la firma de los tratados que México ha celebrado con casi todo el mundo. El Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, el Tratado Transpacífico, el Tratado con la Unión Europea, en donde México se compromete a hacer un cambio radical en la impartición de justicia. Ahí nace todo el nuevo derecho laboral en el que estamos inmersos. Este compromiso que hace el presidente Peña Nieto se finca en 4 ejes que ya relató Iván. Primero, el cambiar la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, a los tribunales estatales y federales del Poder Judicial, y que sean jueces laborales los que resuelvan los conflictos laborales después de evidentemente la reforma que posteriormente se concretó, como dijo Iván, el 1 de mayo de 2019. Entonces, este primer cuerpo de cambios a la Constitución también tiene un segundo compromiso que México hace de mover el control de todos los derechos colectivos que, como ustedes saben, se centran en 3 principales, que es el derecho a la sindicación, el derecho a la huelga y el derecho a la contratación colectiva. Estos 3 derechos básicos se cambian de zona de control y manejo del Poder Ejecutivo, en donde tenían un tono y control político, al Poder Judicial. Esto obviamente le resta o cambia totalmente la estructura del sindicalismo y de la cara del sindicalismo del país, que mientras fijaron o duraron las reglas de 1931 hasta el 2017, en que viene el compromiso de hacer el cambio al Poder Judicial, que se concreta en la reforma de 2019, hace que México pierda el control político de la sindicación. Y de ahí la importancia de ese cambio, porque hasta antes de la reforma de 19 y obviamente su concreción conforme al Tratado de Libre Comercio, que para México es ley suprema del país, en nuestra propia Carta Magna se establece que el país se rige por esa constitución política y los tratados ratificados por el Senado de la República. Entonces, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que para México es, pues no importante, es la vida económica del país, porque el 87% de nuestra economía está ligada a las cadenas productivas de Estados Unidos y Canadá. Evidentemente, 3 economías totalmente ligadas a través de este tratado y obviamente comprometidas, ahora sí, en 2 anexos eminentemente laborales. El anexo 23A, que establece todos estos principios y líneas de cambio laboral y legislativo, y el anexo 31A y B, que son 2 anexos, uno referente a Estados Unidos y el 31B a Canadá. Son iguales, son idénticos estos 2 anexos. Sin embargo, el gran importante para el país es el 31A, que es el que establece un mecanismo laboral
de respuesta rápida a cualquier problema o violación que el país haga a los derechos principales de varios temas específicos que se establecen en ese anexo y que voy a referir un poquito más adelante. Este cuerpo legal que se compromete en la reforma constitucional del 2017 tiene también un tercer compromiso, un tercer intención del cambio en la justicia laboral, que es la sindicación y el respeto a la democracia sindical. Este respeto a la democracia sindical está obviamente aterrizado en todas estas disposiciones legales, en el voto personal libre y secreto de los trabajadores. Así se compromete el país en esta reforma constitucional y en los anexos, en el 23A sobre todo, que establece los mismos términos de toda la reforma constitucional y determina precisamente el ejercicio del voto personal libre y secreto en la mayoría de los casos del ejercicio de los derechos colectivos, la firma de contratos, el cambio de titularidad de la administración de los contratos colectivos de trabajo, la elección de los dirigentes sindicales. Sin embargo, la ley de 1 de mayo de 19 todavía complica aún más este tipo de ejercicio de la democracia sindical, porque también adiciona el término de voto directo. A mí me tocó participar en discusiones con diputados de Estados Unidos que venían a observar los cambios que México se había comprometido y obviamente discutíamos este tema del voto indirecto. Ellos eligen a su presidente en voto indirecto, designan delegados y los delegados votan por sus representaciones y tienen un voto libre, indirecto. ¿Por qué nos exigían un voto libre y directo todavía y secreto? Esto no está en la Constitución, en el tratado. Sin embargo, sí se estableció en la ley para el ejercicio del derecho de elección de líderes, de aprobación de estatutos, de validación de contratos, de legitimación de contratos, a los que me voy a referir más adelante. Entonces, todavía fuimos más allá en la legislación laboral, lo que es objetado por algunos grupos sindicales permanentemente porque no está en la reforma constitucional, pero sí está en la ley. Entonces, esto que complica muchísimo, nomás imaginen ustedes el sindicato, para señalar uno muy visible, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene como 370,000 sindicalizados, en un voto personal libre, directo y secreto, pues va a ser parar al instituto 2 días o 2 semanas completas para que ejerciten ese voto, que debe hacerse en urnas, con boletas, con todo un procedimiento que la nueva legislación establece, que es prácticamente imposible de cumplir, pero ahí está en ley y vamos a enfrentarlo. O sea, todo esto nuevo, que son los aspectos a los que me quiero referir en esta intervención, es precisamente el nuevo derecho laboral mexicano. O sea, está este concepto de nueva legislación, la implica pues el primer cuerpo legal, que es la reforma a la que ya me referí, que se publicó el 24 de febrero de 2017. Después viene el convenio, otro cuerpo legal también que forma parte de la legislación vigente ya en el país, es el convenio 98, que muchos países de Sudamérica y Latinoamérica lo tienen firmado, que es el que establece, además de la libertad sindical, la pluralidad de la contratación colectiva en las empresas y la posibilidad de que existan varias organizaciones sindicales en un mismo centro de trabajo. Aquí le dimos una solución práctica, muy latina, de que
pueden ser varios sindicatos, sin embargo, el que administra la contratación colectiva en la planta o en el centro de trabajo será el mayoritario, el que tenga más del 30% de los trabajadores sindicalizados de esa planta específica o de ese centro de trabajo. Entonces, evidentemente, esto complica mucho el panorama de cumplimiento de estos ejercicios de derechos sindicales. Sin embargo, estamos ya iniciando en el camino de cumplimiento de este tema, porque están involucrados con los anexos del Tratado de Libre Comercio que ya mencioné. El anexo 23A determina este derecho también de el voto libre y secreto de los trabajadores en elección de líderes, en cambio de sindicatos, en firma de contratos, en terminación de contratos colectivos y en todo lo que implica la vida sindical. Recuerden que esos 3 derechos colectivos que ya mencioné también, que es la sindicación, la contratación colectiva y la huelga, tienen vertientes específicas. El derecho a sindicación tiene 3 vertientes: ser sindicalizado, dejar de ser sindicalizado y permanecer libre. Este último aspecto no se le logró dar un aterrizamiento en su reglamentación adecuada, porque los mismos sindicatos más democráticos y más, pues no sé, llamarles acelerados de estos temas en el país, no quisieron reglamentar este derecho, porque obviamente era, pues, pactar su propia muerte, porque las nuevas generaciones, los famosos minis o minis, no quieren estar sindicalizados. La tendencia mundial hacia el sindicalismo es desindicalizarse y permanecer libre. En México pasó una reforma que atiende a este derecho de permanecer libre, que es la decisión del propio trabajador de no pagar cuotas. El trabajador, de acuerdo a la reforma del 19, del 1 de mayo de 19, puede negarse a que se le descuenten cuotas sindicales. Y esto lo hace dejar de ser parte de la agrupación sindical, que se supone es una asociación de iguales, de trabajadores, para el estudio, defensa y mejoramiento de sus condiciones. Y si el trabajador no quiere pagar cuotas, pues deja de pertenecer a ese grupo. Ya no pierde su trabajo como era antes. En México estaban convenidas y pactadas las cláusulas de exclusión, que como ustedes también conocen, tienen 3 vertientes: la exclusión de ingreso, la exclusión de separación por renuncia y la exclusión de separación por expulsión. Esta última es la única que se quedó permitida de acuerdo al estatuto mediante un procedimiento muy difícil de cumplir y que en la práctica no se da. Pero las otras 2 cláusulas de exclusión por ingreso todavía subsiste en los contratos que se pactan, pero la de renuncia ya fue declarada inconstitucional y se revocó incluso en la reforma del 19 de la ley vigente. Entonces, estos derechos colectivos pues tuvieron variantes muy fuertes. Un cambio trascendente de todo este mundo colectivo es que el paso de los tribunales laborales y de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Judicial, porque este paso implica que el Estado mexicano, federal o estatal, pierde el control político que tenía sobre las agrupaciones sindicales. Se le escapa de las manos. Antes, los sindicatos que existían eran los que estaban, los sindicatos vigentes eran los que tenían el beneplácito del gobierno en turno, ya fuera estatal o federales, de acuerdo a una distribución de materias que la propia legislación y la propia Constitución establecen, cuáles son materias federales y las demás son materias de jurisdicción local. Estas 2 grandes esferas le permitían a los poderes ejecutivos
ejecutivos, controlar quién era sindicato y quién tenía la capacidad de ejercer los siguientes derechos colectivos, que es la huelga y la contratación colectiva. Evidentemente, en la empresa donde existe un contrato colectivo, se supone que está garantizado el equilibrio de los factores productivos y mediante la huelga puede ejercerse la exigencia de la firma de un contrato colectivo. Entonces, están totalmente ligados y casados el ejercicio de estos tres derechos, pero básicamente cambian ahora con una democracia pues prácticamente absoluta. Ya los sindicatos que ahora van a ser registrados por ese instituto al que se refirió Iván, el Centro de Conciliación Federal y de Registro Laboral, que así se denomina el instituto autónomo con patrimonio propio y que va a dirigir el actual director por 6 años, prorrogables otros 6 años más, y que tendrá absoluta facultad para establecer sindicatos federales, estatales, municipales, de cualquier rama o materia. Esto es un cambio profundo, porque el control político de la huelga y de la sindicalización fue 87 años. Nos dio paz laboral al país y obviamente estamos ahorita en la guerra de los cambios, porque precisamente ante la bandera de la democracia sindical, pues ya empezaron muchos grupos a decirse sindicatos y actuar como tales sin tener representaciones, pero actuando en forma agresiva en contra de las fuentes de trabajo y de las empresas. Todos estos cambios son de veras trascendentes para el país, no se les ha medido con el peso absoluto que tienen, pero tienen unas consecuencias terríficas. Ahora el empresario es el que debe atender a sus trabajadores y ver muchos de los temas que se supone corresponden al sindicato, pero también en la reforma se prohíbe al empresario en la vida sindical. Es una prohibición absoluta y así está establecido. Entonces, es una parte de incongruencia de la regla nueva de esto. Entonces, me regreso al convenio 98. Este ya fue ratificado por el Senado y es ley del país desde septiembre del 2019. Se aprobó en el Senado en el 2018 y tiene un año de espera para entrar en vigor. Desde septiembre del 2019 ya es regla legal aplicable en el país. Y finalmente los tratados 23A, que fue aprobado desde el 19 de junio de 19, después de la vigencia de la ley de 1 de mayo de 19, viene el tratado, los anexos 31A y B del mecanismo laboral de respuesta rápida a cualquier denuncia de posible violación a derechos colectivos, que fue aprobado el 29 de junio del 2020. O sea, estos 4 cuerpos legales o 5 cuerpos legales son el nuevo derecho laboral mexicano. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 19, que tiene establecido todo lo que mencionó ahorita Iván y aún más. O sea, el procedimiento se hace rápido, se hace ante un juez, el juez debe presenciar el proceso. He hecho y le he compartido a Iván unas láminas de todo el mecanismo de la reforma, cómo opera, cómo va a funcionar, pero apenas estamos creando los primeros tribunales laborales en algunos estados del país. Somos 31 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, que ya se maneja como un estado diferente a los demás, y aunque es la sede de los poderes federales, ya se maneja como una entidad independiente. Con el Distrito Federal, que era el Distrito Federal, la Ciudad de México tiene, somos 32 entidades federativas. Cada entidad, obviamente el país se dividió en 3 grupos y empezaron ya a cumplir con estos cambios los primeros 9 entidades federativas.
El Estado de México fue uno de ellos. En la Ciudad de México todavía ni empezamos a digerir estos cambios y en algunos estados del norte tampoco, pero ahí vamos, pian pianito, conociendo y aterrizando estos cambios. Porque no solo implican la creación de tribunales laborales, sino implican también la operatividad de ese Centro Federal de Conciliación a que te referiste, Iván. O sea, ese centro va a ser privilegiar la conciliación en los conflictos laborales, tanto individual como colectiva. Es una instancia obligatoria, no es obligatorio conciliar, es obligatorio agotar la conciliación a través de esos centros, que va a haber un centro federal y delegaciones en cada entidad, que todavía no existen, solamente en varios estados que ya empezaron el arranque de la reforma. Pero evidentemente estos centros de conciliación pues implican todo un personal capacitado, especializado, que debe de concentrarse en la impartición de la conciliación eficiente. Hay quien indica que deben de tener cursos también de mediación, que no es lo mismo que conciliar, porque el conciliar implica conocer la materia laboral, desde luego, y ser un poco perito de esta. Pero, sin embargo, pues todavía no sabemos cómo vaya a operar, porque la mayoría del país aún no tiene integrados estos centros. El Centro Federal va a iniciar, según lo han anunciado, en octubre de este año, del 2021. Pues, el tema de los tratados es muy importante, porque estos mecanismos laborales de respuesta rápida, que están ligados a la economía de Estados Unidos en las cadenas productivas y rigen toda la industria maquiladora del país y la industria autopartes, la industria energética, la industria maquiladora de todo tipo de productos químicos, televisores, radios, vestimentas, etcétera, obviamente está totalmente involucrada en el tratado. Y este panel laboral de respuesta rápida puede parar no solo un centro de trabajo, sino confiscar o embargar la producción de una planta, parar la producción, detener las ventajas del tratado. O sea, es verdaderamente trascendente y además totalmente ligado al mundo laboral. Esto va a ser evidentemente una fuente de muchísimos conflictos laborales, porque fundamentalmente tienden a tres reglones específicos. El trabajo de menores, que para México es muy importante por el trabajo agropecuario. Para México, la industria agropecuaria ha crecido de tal manera que ya es el segundo productor de divisas norteamericanas en la economía nuestra. No es cualquier cosa, no es un productor de aguacates en Michoacán o de limones, no, es el segundo productor de ingresos de la industria en el país. El primero es la industria manufacturera, el segundo es el agropecuario, y ahí obviamente el trabajador agropecuario es totalmente, pues no sé, nómada, anda de cultivos. En el país nuestro tenemos la fortuna de tener casi todos los climas, casi todos los terrenos, todo tipo de cultivos, desde plátanos hasta nueces, manzanas, berries, aguacates, jitomates, allá en el norte, en Sinaloa, en Sonora, etcétera. O sea, es muy importante. Y el trabajo de menores, pues obviamente se da con estas familias que andan de cultivo en cultivo y es la historia de esa industria, y además también los Estados Unidos lo tienen. Entonces, es el primer tema del mecanismo rápido de respuesta. El segundo tema es el trabajo forzoso, de acuerdo a los convenios de la OIT, y que en México no se da mucho porque se da en las cárceles, los trabajadores que laboran para pagar condenas,
se da en muchos países y está reglamentado correctamente y la verdad no tenemos ningún gran riesgo en eso. Pero el tercer tema es la violación a los derechos de democracia sindical. Una democracia sindical que no puede meterse el patrón, pero puede ser parada su actividad y su producción porque su sindicato no cumpla con esos derechos de libertad sindical. Es un absurdo, pero así está convenido. Entonces, esta feria de legislaciones van a tener obviamente que enfrentarse también con un nuevo cuerpo legal completo de la reforma a la que me hizo un gran favor Iván de relatar su contenido, porque este nuevo modelo de justicia laboral implica todo un nuevo procedimiento en pruebas, en términos, en tiempos. Va a haber una audiencia preliminar que debe presidir el juez, que va a resolver en forma pronta, expedita. Va a haber una audiencia de juicio en donde el juez tiene capacidades de desechar probanzas y concretarse, y si él considera que ya hay suficientes elementos para resolver, resuelva. Que esto sería, en conclusión, lo que discutimos en su momento con el Poder Judicial, el 30%, según ellos, de lo que no quede arreglado en los procesos conciliatorios. O sea, se está apostando a que la Constitución, perdón, la conciliación en los procesos laborales tenga tal efecto que elimine el 70% de los conflictos laborales. ¿Ustedes lo creen? Pues yo tampoco, pero realmente va a ser un porcentaje grande, porque también con un logro que obtuvimos en el 2012, en el 2012, perdón, en la reforma de ese año de la ley laboral, fue topar los salarios caídos. En México no había forma de detener el costo de los pasivos laborales en litigio y llegaban a ser grandes negocios de abogados. Yo lo dije en foros y lo dije ante juntas nacionales de presidentes de tribunales, en donde les decía, pues ustedes qué alegan si resuelven puras mentiras. Gana el abogado más mentiroso y el abogado más hábil para defender sus planteamientos y sus mentiras. Eso no es justicia laboral en ningún lado. Todo eso se intentó cambiar precisamente a la nueva cultura de la conciliación. Y obviamente le estamos apostando a una conciliación preparada, científica, con gente experta en ella, y pues que no tenemos, vamos a tener que preparar. La ley establece requisitos para los conciliadores, etcétera. Va a ser un procedimiento rápido y eficiente según la ley. Yo creo que es una ley muy ambiciosa, que como país nos vamos a tardar mucho en cumplir, y yo creo que ya estoy pasándome o llegando al límite de mi tiempo de exposición, Iván. Entonces no sé qué sugieras, si sigo un poquito comentando lo que me falta para poder entrar al proceso de preguntas, ¿no? Realmente la reforma procesal sí es muy importante, tiene muchos cambios en todo, en las pruebas, en la testimonial, en la confesional, en las famosas defensas que el patrón puede oponer o no ante la obligación de dar el despido escrito, que antes de cada 10 asuntos laborales individuales, en 9 u 8 máximo, o mínimo, el patrón negaba el despido y ofertaba el trabajo, porque no había cumplido requisitos formales de avisar legalmente el despido, y si no lo había avisado, pues el despido era injusto. Y ante la falta de posibilidades de ir a un juicio justo por la verdad de los hechos, pues se inventaba la defensa. Esta defensa prácticamente quedó cancelada con el cambios a la ley, porque ya no se permite, ya hay una presunción de despido injusto
el no haber dado el aviso de despido por escrito ante testigos, unas formalidades que sancionaban el evento con una pena que era pagar la indemnización y los salarios caídos que hubieran corrido. Ahora corre un año de salarios caídos e intereses de 15 meses. 12 meses del año más 3 meses de indemnización son los intereses de 15 meses a un 2%, que no debe de piramidarse, ya dijo la Corte, porque de lo contrario, pues la reforma no tendría ningún efecto, que era detener el interés del pasivo. Había muchísimos abogados que vivían de eso y vivían muy bien, de engordar puerquitos ahí de juicios que compraban ellos mismos a los trabajadores que querían ya desistirse de sus litigios, y entonces se convirtió en un negocio de abogados más que en justicia laboral toda esta materia. Eso, la reforma tiende a acabarlo, o por lo menos creemos que debe de terminarse o irse terminando conforme avancen los meses y el inicio de la aplicación de todo este panorama. Como ven, hay infinidad de temas laborales en México que podemos profundizar en otras charlas, Iván, y yo, como siempre te lo he dicho, realmente estoy muy agradecido con Universitas